Bendiciones a todos los que están conectados a nuestro canal de YouTube en esta hora. Siempre es un honor y un privilegio el poder compartirte algo de la palabra de Dios que siempre nos hace bien. La Escritura compara la Biblia, las palabras de Dios, como medicina. Y sin lugar a dudas, es la medicina de Dios que va a bendecir y edificar nuestras vidas, específicamente nuestras mentes, que es donde tenemos las luchas y donde tenemos las batallas cotidianas. Es importante saber que cada vez que nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, estamos sustituyendo pensamientos negativos y adversos por los pensamientos de Dios, que son pensamientos de vida, de paz, de esperanza y de victoria. Vamos en esta hora a continuar con el estudio bíblico que comenzamos en la vez pasada, bajo el tema el fruto del Espíritu es benignidad. Y vamos a seguir desarrollando esta maravillosa temática en esta hora. ¿Por qué Dios quiere que manifestemos benignidad? Es una pregunta muy importante que nos debemos hacer todos en esta hora. ¿Por qué Dios desea? ¿Por qué Dios quiere que nosotros, cada uno de sus hijos, manifestemos al mundo el fruto del Espíritu que es benignidad? La primera parte de Proverbios 19, verso 22, dice así: contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Vamos para atrás y repetimos ese verso de Proverbios 19, 22. Contentamiento, alegría, significa celebración. Es para los hombres hacer misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué considera Dios esta característica tan importante? En el Salmo 25, 6, vemos un punto muy interesante acerca del origen de la benignidad. Dice: acuérdate, oh Dios, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas, que es sinónimo de eternas. Las misericordias de Dios y las piedades de Dios son perpetuas. Y sin lugar a dudas, los hijos se parecen a los padres. Si somos hijos de Dios, pues vamos a manifestar el mismo carácter de Dios a nuestros semejantes. Dios creó el mundo y creó a la humanidad y muy amablemente nos permite vivir acá en esta tierra hermosa que Él nos ha dado como un tesoro para que lo cuidemos, para que lo administremos bien. Lamentablemente no ha sido la historia, y las consecuencias de no cuidar nuestro planeta y los recursos naturales que Dios nos ha regalado en este maravilloso mundo, pues los estamos ya pagando. Estamos pagando ya esas consecuencias de no cuidar nuestro planeta, nuestra tierra. Pero es el propósito de Dios que disfrutemos de la naturaleza, disfrutemos, y también nos permite en ese libre albedrío elegir cómo queremos vivir en esta tierra, aunque Él preferiría que escogiéramos su camino de vida, pero Él respeta, Él reconoce nuestro libre albedrío y nos permite elegir cómo queremos vivir, porque sabe que si hacemos su voluntad, que si seguimos sus caminos, que si permitimos que el temor de Dios sea la guía, la brújula que nos dirija en esta vida, esa será la única forma en que conseguiremos la verdadera felicidad. Siguiendo los preceptos, estatutos, mandamientos de Dios en su palabra para cada uno de nosotros.
Y esto es muy importante que lo tengamos bien presente. Aquí no hay que tocar de oído. La palabra profética más segura ya está inspirada y está escrita en la palabra de Dios. Ahí están todas y cada una de las instrucciones. Ninguna profecía puede ir por encima de la profecía escrita. Ninguna otra cosa puede cambiar el orden que Dios ha establecido en su palabra para cada uno de nosotros. Precisamente esa es una de las formas en que nosotros podemos distinguir qué es una sana doctrina y qué es una falsa doctrina. Y es precisamente cuando se quiere sustituir el orden de Dios en la palabra por otro orden que no está sostenido bíblicamente. Qué importante es tener la palabra de Dios como una guía. El salmista la comparaba con una lámpara y decía: lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera en mi diario caminar. Oye, si somos guiados por la palabra de Dios, seremos guiados por el Espíritu Santo de Dios y no vamos a caer jamás. Qué gran benignidad la de Dios para con nosotros, sus hijos. Dios quiere que seamos como Él. Le voy a dar para atrás, esto hay que repetirlo. Dios quiere, desea, anhela que seamos como Él es. Aunque la tierna misericordia y amorosa benignidad de Dios a menudo se da por sentada, sus siervos siempre reconocen su bondadosa mano. Lo mismo pasará con nosotros si seguimos su ejemplo y somos misericordiosos y benignos como Él lo es. Las historias en la Biblia nos muestran que la misericordia y la benignidad de Dios se manifestaban a través de personas que eran inspiradas por Él mismo. Dios envió mensajeros y profetas para que trataran de ayudar a la gente. Y sabemos que estamos en un tiempo final, sabemos que muchos a lo mejor me pueden argumentar y decir: José David, el amor se ha enfriado porque el pecado se ha multiplicado. Oye, aún así, en este tiempo complicado que nos ha tocado vivir, la luz de Dios tiene que brillar. La misericordia de Dios se tiene que manifestar. Y somos nosotros los llamados a hacer que el mundo conozca a ese Dios de amor, de benignidad y de misericordia. Y lo haremos por la manifestación del fruto en nosotros, en cada una de nuestras vidas. En Efesios capítulo 4 y verso 32 dice: antes, sed benignos, está hablando de benignidad, los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Ya lo vimos en el estudio pasado, que la benignidad está íntimamente relacionada al ingrediente del perdón y está íntimamente ligada, conectada al otro ingrediente que es la misericordia. Y mira cómo dice aquí el apóstol Pablo a los Efesios: como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En el versículo 31 vemos lo contrario de esto. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es obvio que estas son unas características que Dios no quiere que tenga su pueblo escogido. ¿Por qué quiere Dios que manifestemos benignidad? Nosotros somos sus instrumentos. Nosotros somos herramientas en las manos de Dios que debemos extender la benignidad amorosa de Dios y su misericordia al mundo entero. No debemos tener una visión corta, debemos tener una visión extensa
Y en este aspecto nos debemos extender al norte, al sur, al este y al oeste. Mira, y se comienza en casa, se comienza en la iglesia de la comunidad, se comienza con los vecinos que están viviendo al lado de la iglesia, se comienza con los vecinos que están viviendo al lado de tu casa. Comenzamos a irradiar esa luz desde nuestro hogar y desde nuestra casa espiritual, desde nuestra iglesia, al mundo que nos rodea. Debemos reflejar la luz y debemos reflejar el ejemplo de su compasión, de su misericordia y de su benignidad. Recuerdo que cantábamos un himno en la iglesia que decía que la hermosa luz de Dios fulgure en ti. Que la hermosa luz de Dios fulgure, brille, irradie en ti. Oye, y esto trae a mi memoria aquellas personas que se retiraban con Dios, que estaban un tiempo a solas con Dios en su presencia, cuando terminaban ese retiro con Dios, estaban radiantes, radiaban, iluminaban con la luz de Dios en sus vidas. Uno de estos ejemplos fue Moisés. Moisés. Y tuvieron que ponerle una cortina, un velo, porque su rostro resplandecía tanto que no podían mirarlo fijamente. Wow. Ese es un ejemplo del Antiguo Testamento, un ejemplo en el Nuevo Testamento, en la transfiguración, donde ellos vieron estos personajes radiantes en esa cima de ese monte, donde ocurre este milagro. Y esos discípulos no querían descender del monte por cuanto habían disfrutado allí de la gloriosa presencia de Dios. Y esto es importante. Nosotros somos instrumentos que debemos extender la benignidad amorosa de Dios y su misericordia al mundo. Instrumentos. Quiere decir que Dios cuenta contigo. Dios te escogió. Ajá. Posiblemente tú pensaste que tú habías escogido a Dios. No. Dios te escogió a ti como instrumento. Instrumento. ¿Para qué? Para extender esa gloriosa benignidad al mundo entero. Entonces debemos ser como Él para que podamos permanecer en su familia para siempre. Para que podamos permanecer en su familia para siempre. Wow. Debemos ser como Él para que podamos permanecer en su familia. Quiere decir que el que no se esfuerce, que el que no permita que se manifieste el fruto del Espíritu, será un árbol sin fruto. Y hay una sentencia para el árbol que no dé fruto, y es que no va a permanecer, será cortado. Entonces tenemos que procurar parecernos a Dios para que podamos estar en su familia para siempre. Gloria al Señor. Y vamos a terminar considerando un ejemplo de benignidad que debemos seguir. La próxima semana estaremos considerando un ejemplo que no debemos seguir. Pero hoy es el ejemplo positivo, dejamos el negativo para luego. Y vamos a hablar de Segunda de Crónicas en uno de los peores momentos del antiguo reino de Judá. Encontramos un asombroso despliegue de lo que es benignidad. En ese libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 22 y 23, vamos a encontrar la historia que comienza con una malvada reina llamada Atalía, que está tomando el trono de Judá después de nada más y nada menos liquidar, asesinar a toda la descendencia real. Ella se quería garantizar
que no quedara ningún heredero del trono que eventualmente le pudiera quitar el trono que ella había usurpado, y de la forma más malvada. Era una mujer mala, era una mujer perversa, que se dio la tarea de asesinar a toda la descendencia real para usurpar el trono. De hecho, logró matar a toda la descendencia menos a un bebé. Y ese bebé, dice la Biblia, que se llamaba Joás. La hija del que fuera rey, Josabet, salvó al pequeño Joás de la matanza junto con su esposo, el sacerdote Joiada, y lo escondieron, nada más y nada menos que en el mismo templo. Esconden a este niño en la casa de Dios. Oiga, y esta historia es maravillosa porque durante 7 años, Joiada, el sacerdote, escondió a Joás, mientras que esta reina usurpadora gobernaba en toda la región de Judá. Ambos esposos tomaron este impresionante riesgo, poniendo sus vidas en peligro por mostrar benignidad con este niño. Qué maravillosa historia. Lo preservaron, y no solo lo preservaron, ustedes estos pasajes, para ver cómo inculcaron el temor de Dios en el corazón de este niño rey, para que eventualmente, cuando pudiera restaurarse el sistema de gobierno que debía restaurarse en la región de Judá, sacando del medio a esta usurpadora y colocando al heredero del trono, que era Joás, ellos siembran el temor de Dios en este niño, ellos lo instruyen en todas las áreas, en todas las artes, en todas las materias. Fue un homeschooling literal y privado para este joven, este niño rey, que cuando llegara a ser joven, tendría en sus manos la rienda de gobernar como rey en toda esa región. Este niño había sido condenado a muerte, pero ellos cambiaron la historia y no permitieron que nadie le hiciera daño, nada más y nada menos, vuelvo a ver el énfasis, por el fruto de la benignidad. Después de 7 años, Joiada cobró fuerzas, empezó a mover su influencia como sacerdote y a actuar para que Joás fuera instalado e instaurado como rey de Judá, y poder de esa forma deshacerse de esa malvada usurpadora llamada Atalía. Así por muchos años, Joiada estuvo guiando y estuvo aconsejando al joven rey. Esta historia nos muestra que la benignidad puede implicar que sacrifiquemos nuestra comodidad por el bienestar de otros, e incluso arriesgar nuestras vidas para poder apoyarlos. Pero yo te tengo buenas noticias. No hay sacrificio que nosotros hagamos aquí en la tierra que no sea ampliamente recompensado por el Dios del cielo. Y aunque en el mundo tendremos aflicción, dijo Jesucristo, tenemos que confiar en Él, porque Él venció al mundo. Y si Él venció al mundo, tú y yo en Él también vamos a vencer. Así que quita toda ansiedad, quita toda preocupación, preocupación. Palabra compuesta, ocuparnos antes de. No permitas que nada te atribule. Quita los temores de tu mente, de tu corazón, porque en Cristo vamos ya a obtener la victoria, porque ya hemos sido declarados más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. No te olvides que Dios es un Dios de benignidad, de amor, perdón y misericordia. Y si tú y yo queremos permanecer y pertenecer a esa familia eternamente, tenemos que parecernos a papá. Tenemos que parecernos al Padre Celestial. Que la paz de Dios sea contigo, y el mismo Dios de paz
os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios sea contigo, Dios te bendiga. Y si alguien desea hacer alguna aportación a nuestra congregación, el número que está asociado a nuestra cuenta bancaria es el que aparece ahí en pantalla. Y si deseas hacer alguna aportación, lo puedes hacer por medio de la ATH móvil a ese número de teléfono. Que la paz de Dios sea contigo. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Bendiciones.